Un cordial saludo, queridos estudiantes. Bienvenidos a este espacio en el cual desarrollaremos la propuesta que tiene el área de virtualidad para celebrar el Día de la Virtualidad en la Universidad de Medellín. En este caso nos convoca el tema de los trastornos destructivos, del control de impulsos y de la conducta, siendo esta categorización destructivo de impulsos y de conducta una forma de aglomeración de hacer converger a diferentes comportamientos que resultan estadística y socialmente anómalos, irregulares. Vamos a tomar como punto de partida lo que ya tenemos establecido en los tres trastornos anteriores, que son los trastornos del espectro esquizofrénico, del estado del ánimo y de la ansiedad. Lo que quiero señalarles con estos tres trastornos previamente es que se van a compartir una dimensión alterada que es la dimensión conductual. Veíamos, por ejemplo, que en los trastornos del espectro esquizofrénico las personas tenían en una de sus dimensiones desorganización en el comportamiento, desorganización motora, desorganización conductual. Y allí podíamos evidenciar que las personas se muestran irregulares, erráticas, desorganizadas en sus formas de proceder, de actuar, de hacer, de ejecutar, tanto algunos movimientos corporales particulares de la función motora, como algunos comportamientos que, a raíz de pensamientos desorganizados, se van a ejecutar también desorganizados. En los trastornos del estado del ánimo teníamos como la dimensión conductual hace que la persona tenga cierto retardo motor a raíz del retardo psicomotor, que se mueva lento, que camine despacio, que responda lento, que esté eventualmente apático, que no quiera comportarse de algún modo, ¿no? En la dimensión del trastorno de ansiedad veíamos cómo esa dimensión conductual lo que nos contaba es que la persona está completamente excitada, está eufórica, está maniática, está explosiva, está hipervigilante, está ansiosa en general porque pues finalmente es la categoría de esos trastornos. En la dimensión conductual, ¿no? Ahora, en el trastorno de la conducta, la misma dimensión conductual nos va a mostrar una persona ya no apática, ya no eufórica, ya no con conducta desorganizada, pero sí una conducta que está eh, alterando el orden establecido. Una serie de comportamientos, un repertorio actitudinal y comportamental que lo que hace es que el individuo no pueda tener una adaptación adecuada al entorno social. Recordemos que los trastornos que señala la psicopatología finalmente se convierten en una forma anómala de estar en el mundo toda vez que la consecuencia de sus pensamientos, los comportamientos o una serie de expresiones emocionales pues no son socialmente recibidas, no son estadísticamente esperadas, no son institucionalmente adecuadas. Entonces la psicopatología va a señalar que algo no funciona bien, pero no por capricho, sino de cara al orden, de cara a lo estadísticamente visto como sano, como normal, como regular, como bueno, de algún modo. Los trastornos del comportamiento, los trastornos de la conducta tienen una particularidad entonces y es que la dimensión más alterada va a ser la dimensión conductual. En esta conducta, ¿qué vamos a encontrar? De algún modo, una persona que con su forma de proceder, con su forma de relacionarse con el mundo, con los otros, con lo otro y hasta consigo mismo eventualmente, pone en riesgo la vida, altera la convivencia, afecta los procesos biológicos propios y ajenos, interrumpe el funcionamiento social, tiene una tendencia a desorganizar lo social, a desadaptarse. Una traducción, digámoslo, silvestre de lo que sería un trastorno de la conducta es una conducta inadaptada.
en la dimensión conductual. Ahora, si hiciésemos una rejilla, un filtro de lo que es las otras dimensiones en el trastorno de la conducta, veríamos que la dimensión emocional, pues, está también afectada, pero no tanto como los trastornos del estado del ánimo, pero sí se va a jugar a partir de expresiones de euforia y expresiones de tristeza, pero no obligatorias. Lo que quiero decir es que alguien que tiene un trastorno de la conducta puede comportarse irregularmente independiente de qué emoción está a la base. Lo que vamos a ver desde las teorías psicodinámicas un poco y desde las teorías que nos sugieren unas funciones de recompensa electroquímicas además o neuroquímicas, es que sí hay una satisfacción muy grande en el que desarrolla conductas destructivas o que tiene alguna falta de control de impulsos. Toda vez que la acción que ejecuta es una acción que retorna a él satisfactoria. No es de gratis entonces que el psicoanálisis clásico nombrase a las personas perversas, ¿sí?, como aquellas que atentan contra la norma, pero no sienten culpa, veremos más adelante, sino que sienten cierto grado de satisfacción, una especie de retribución emocional, corporal, desde lo dopaminérgico, a partir de la ejecución de ese comportamiento. Desde el punto de vista de la perversión, ¿no?, veremos que si miramos los trastornos del comportamiento en los niños o los trastornos del comportamiento en los adultos, vamos a ver una gran diferencia. Y eso tiene que ver con el control de los impulsos, ¿no? Lo señalaremos seguidamente. Pero por ahora identifiquemos que en la dimensión emocional, el trastorno del comportamiento, el trastorno del control de impulsos, de la conducta, el trastorno destructivo, a nivel emocional, pues puede mostrarse apático e indiferente. Digo, no precisa tener cierta efusividad, ni cierto tono afectivo, ni cierto humor, como que a partir de allí se condicione el comportamiento, ¿no? El comportamiento se va a dar alterado en diferente grado, independiente del estado emocional. Claramente, si tenemos ira, si tenemos sorpresa, si tenemos enojo, si tenemos miedo, pues esta conducta va a estar subsidiada, potenciando el nivel de expresión. Sin embargo, no es una condición para que un trastorno del comportamiento se dé. Digamos, no es un criterio incluyente, ¿no?, ni excluyente. Puede estar o puede no estar. No es ni suficiente ni necesario. A nivel emocional, no. A nivel biológico, veremos que la explicación del trastorno del comportamiento pues es consecuencia de deterioros en las zonas frontales, prefrontal y frontal, porque no hay una adecuada conexión entre la función ejecutiva y el contenido moral y eventualmente el contenido emocional. Por el contrario, las emociones priman, secuestrando las funciones superiores, haciendo que todos los procesos críticos, racionales, abstractos, se subyuguen al instinto, se subyuguen a lo pulsional, a lo más automático, ¿no? Esto como causa desde lo orgánico, ¿no?, las determinaciones neurológicas, disminución del lóbulo frontal o aumento de la amígdala, como típicamente lo vamos a conocer. Pero como consecuencia a nivel orgánico no hay una evidencia, ¿no? Puede que la persona con un control de impulsos o con un trastorno de la conducta pueda dormir tranquilamente, pueda comer tranquilamente, pueda desarrollar sus procesos vitales sin ninguna alteración. Quizá podríamos decir, si en un trastorno de la conducta lo que tenemos es una persona sumamente excitada, irritada, un comportamiento con cierta lógica maniática, pues veremos que en consecuencia el reposo que podría encontrar en la zona, en el espacio de sueño, no se va a dar tan fácilmente, porque hay una irritabilidad nerviosa y hay un montón de aceleramiento, digamos, motor y psicomotor.
Y eventualmente, mientras yo tenga una conducta destructiva o una conducta impulsiva, una conducta, pues, diríamos luego maniática, voy a tener un aumento, ¿no?, de las fuentes calóricas, ¿no? Un gasto adicional de energía y seguramente en esa dimensión biológica el componente alimentario gastronómico pues va a estar demandando que se aumente el apetito, ¿no? En la dimensión relacional, noten esto, y es que si son trastornos destructivos, son trastornos que expondrán al individuo a la relación con el otro, y por lo tanto esa relación es la que se va a ver afectada. Entonces, una conducta disruptiva, negativa además, una conducta deteriorada desde la organización conductual esperada, va a tener como consecuencia que la relación con el otro se vea alterada. De allí que los trastornos destructivos y de la conducta se puedan evidenciar tomando como contraste el contexto social. Una persona que esté dañando sus cosas dentro de su habitación o que esté agrediéndose a sí mismo o que esté simplemente sin poder regular su comportamiento en la intimidad, no podríamos juzgarlo como un trastorno eh, destructivo con el criterio social. Si bien si se está haciendo daño, si bien si está dañando, si bien si está agresivo, explosivo, eventualmente es una conducta que se alimenta por la ansiedad, pero no tiene como consecuencia un impacto en la dimensión social. De allí que posiblemente haya mucha ansiedad en el trastorno de la conducta. Sin embargo, hasta no cumplir con el criterio social, toda esa ansiedad que detona el impulso y la agresividad, pues no va a ser sino por ahora trastorno de ansiedad. Cuando le sumamos el criterio social y en ese criterio social toda la afectación que hay al otro y a lo otro, entonces podríamos empezar a discriminar, a hacer un análisis diferencial entre trastorno de ansiedad y trastorno de la conducta. Y lo que típicamente vamos a ver es que en los trastornos destructivos del control de impulsos y de la conducta tenemos ansiedad de base. El que destruye, destruye porque puede percibir una fuente ansiolítica y que al resultarle amenazante la destruye, la desaparece, la elimina o tiende a hacerlo, ¿no? Un control de impulsos tiene aunada la ansiedad en tanto que el estímulo que detona mi actividad, porque en el control de impulsos, en la falta de control de impulsos, lo que tenemos es que la persona siente una energía, digamos, una emoción que debe ser respondida, ¿no? Una carencia que debe ser satisfecha, la necesidad de gritar, saltar, emocionarse positiva o negativamente, pero la razón, la ejecución consciente, racional, el locus interno, no le permite a este sujeto o no le da suficientes herramientas para autorregularse, autogobernarse, autocontrolarse, autodirigirse, poder tomar control consciente y ejecutivo de su conducta. Y en ese sentido, entonces, lo que va a pasar con estos individuos es que la ansiedad que le genera la imposibilidad hace que la razón se abata, ¿no? Como que la razón, simplemente el pensamiento, la conciencia, ceda al impulso que le gana, ¿no? Que sería un poco la influencia de la amígdala sobre las funciones superiores y, y se obnubila la conciencia, ¿no? Entonces, y esa obnubilación va a estar alimentada tranquilamente por la ansiedad. Es decir, las expresiones emocionales primarias hace que, como sabemos, químicamente haya un exceso de adrenalina, de cortisol, de testosterona y la fuerza, la agresividad, la energía detone a tal nivel que los procesos sinápticos que favorecen la razón estén ahogados, inundados y sofocados por esto que podríamos llamar una especie de intoxicación, de como de antagonismo neuroquímico, ¿no? Bien, digamos eso como introducción, ¿no? Como para poder ubicar el trastorno del comportamiento, el control de impulsos
en las dimensiones que nos han antecedido en los diferentes trastornos. Siempre mirando lo emocional, lo conductual, lo cognitivo, lo biológico y lo relacional. Y vemos entonces que aquí en los trastornos destructivos y el control de impulsos, las tres dimensiones más alteradas son necesariamente la conductual, que va a ser fenomenológicamente evidente toda vez que el sujeto manifieste sus acciones a través de ejecuciones de movimientos, de expresiones verbales o no verbales. La dimensión biológica, entendiendo que toda esta alteración conductual puede estar enraizada en deterioros neurológicos, pero como consecuencia de esa conducta eventualmente maniática, pues va a desorganizar los ciclos de alimentación y de sueño. Y vamos a tener también la dimensión relacional típicamente afectada, en tanto que la consecuencia del comportamiento de estos sujetos lo que va a desorganizar es el orden establecido. De allí entonces que podamos decir que un trastorno del comportamiento, que un trastorno de la conducta tiende a ser un patrón persistente, un patrón repetitivo en el cual el individuo no respeta los derechos de los otros, no respeta las normas. Ahora, las normas, todas las reglas sociales, pero de forma grave. Porque claro, los individuos tendemos, y sobre todo en algunas culturas muy cercanas como la nuestra, tropical, latina, paisa, maliciosa, donde tenemos naturalizado el dicho de echa la ley, echa la trampa, y camarón que se duerme se lo lleva a la corriente, y papaya puesta, papaya partida, vemos la oportunidad de sustraer, de robar, de dañar, de afectar y de exponer nuestra malicia indígena y dañar al otro. Y con algunos pretextos de no se da cuenta, no le hace falta, robémosle al rico que tiene mucho, es un bobo y bueno. Tenemos una serie de patrones conductuales más bien violentos, más bien dañinos, más bien antisociales. El asunto aquí es que no logran ser tipificados suficientemente como delitos graves, ¿no? Y el trastorno, por ejemplo, destructivo o un trastorno de la conducta antisocial, como veremos, pues viene acompañado del rompimiento grave de las normas. Aquí el problema psicológico es cuál es el pronóstico que le damos a esto. Y lo que solemos identificar desde las anamnesis y desde una búsqueda, digamos, en retrospectiva o una regresión de la información o un análisis estadístico, es que conductas que inicialmente son disociales y que se establecen en el tiempo, que se mantienen, que perduran, que se prolongan, que se repiten, tienden a especializarse. Y al tender a especializarse, tienden a configurarse como un patrón, como un esquema, diríamos, maladaptativo, antisocial, agresivo, y va a dar como consecuencia la imposibilidad de que luego se retraiga esa conducta por efecto de la enseñanza y como consecuencia haya un desborde de conductas inadaptadas, de agresividad, de deterioro conductual y relacional, porque, vamos, tempranamente no hubo una función reguladora, un locus externo, una función moral. Y aquí vamos a hacer otro énfasis también, y es que la moral es el contenido que le permitirá de algún modo al individuo modular su conducta cuando tiene la predisposición a desarrollar un trastorno del comportamiento o simplemente para que no se organicen algunos trastornos del comportamiento en el futuro. Recuerden que hay cierta conexión aquí, frontal de función ejecutiva, prefrontal de contenido moral, normativo, regulativo, valorativo, ético, social, de un seguimiento de patrones esperados y que se aprenden, ¿no? Entonces, claro, veremos que es un patrón persistente de rompimiento a las normas, rompimiento a los derechos, a la grave de la ley, y que debe juzgarse según la edad, porque claro, si el niño está agresivo, si el niño está dañando, destruyendo, robando, pues tendríamos que entrar a juzgar desde el punto de vista moral, digo, moral como contenido del aprendizaje,
producto del aprendizaje, ¿qué es lo que ejecutivamente se espera que este niño haga, ¿no? Porque el niño de 4 años no le podríamos exigir una autorregulación superior, que sea consciente que abstraiga, ¿no? Que tenga ese estadio de posconvencionalidad, ¿no? Que la moral no sea preconvencional, sino posconvencional, que sea completamente consciente de que no debe arrancar la matica porque habría de cuidar el medio ambiente para que la vida se prolongue en este planeta. No, no hay ese nivel de abstracción en un niño, pues porque no tiene el contenido suficiente, porque la especialización cerebral no logra generar aún esas conexiones, porque la exposición, el estímulo que ha tenido en el contexto del aprendizaje, sea familiar, sea institucional, sea social, sea entre pares, no ha sido suficiente, ¿no? Entonces el niño es esperable, o por lo menos justificable temporalmente, desde el punto de vista biológico, que tenga una conducta eventualmente destructiva, eventualmente sin autorregulación y medianamente desorganizada. Pero el contraste va a ser que a medida que vaya creciendo el individuo y se vaya enfrentando a niveles mucho más convencionales, morales y en el desarrollo evolutivo, pues pueda aprender a tomar el control de su conducta. Inicialmente vemos que el niño toma control de su cuerpo, la función motora, levantar la cabeza, balbucear, gatear, pararse, masticar, mirar, atender intencionalmente, y a medida que esa evolución se va dando, lo sabemos todos ya, pues el cerebro puede especializarse de tal manera que esa nueva información se convierta en base conductual. Pero si no tenemos una educación moral, una sugerencia de hacia dónde del comportamiento, el individuo no va a poder tener la posibilidad de organizar en la estructura moral, lo podría señalar ahí un poco Chomsky, no va a poder darle contenido a esa predisposición maniquea, digamos, o moral nuevamente, de reconocer lo bueno o lo malo. Finalmente, lo bueno o lo malo en la conducta lo enseña la sociedad. Es la familia quien lo transmite, o es la escuela quien lo repite, o es la institucionalidad, el esquema social quien lo sugiere y lo reprime, ¿no? Pero siempre la fuente moral parece ser que me debe venir de afuera. Es escaso, si bien Viggo Chomsky en este caso señalaba un poco la predisposición moral como una estructura innata, esa estructura innata, al igual que la del lenguaje, ha de llenarse de contenido. Entonces, en el lenguaje le pones inglés, le pones español, aquí en la estructura moral le pones bondad, le pones maldad. Y los refuerzos que el individuo haya recibido constantemente para validar o invalidar ese comportamiento harán que se repita de una u otra manera en el futuro. Entonces, con el niño sí hay cierta posibilidad de encontrar explicación causal de esa dificultad en el comportamiento. Decía ahorita una justificación, digamos, se justifica en tanto que se explica, ¿no? Pero no es lo sano, no es lo adecuado, no es lo normal. Ahora, no es un factor de exclusión, ¿no? No es que todos los niños tengan que pasar por ahí, por ese comportamiento irregular. Tienden a desarrollarlo porque están en una exploración de sus emociones, ¿no? Están interactuando con el mundo, conociéndolo y tendiendo a dominarlo. Pero es la intervención temprana, el lugar de los padres, de los cuidadores, de aquellos que sirven de figuras de ley, la que le va a permitir, o quienes le van a permitir al niño, dar una orientación a ese contenido moral. Y ese contenido moral que conecte claramente con la función ejecutiva. Entonces, si yo deseo ejecutar un comportamiento, la conexión que hay es, miremos a ver si ese comportamiento es bueno o malo. Luego nos vamos mucho más atrás a la memoria y recordemos si ese comportamiento bueno o malo, cuando lo ejecuté, fue recompensado positiva o negativamente. Y entonces sí, tomo la decisión ética, moral y ejecuto, favorable o desfavorablemente para el ambiente. Entonces vamos a juzgar igualmente, como síntesis de esto, que los trastornos del comportamiento, del control de impulsos,
han de categorizarse muy bien según el proceso evolutivo, según el momento del desarrollo vital en el que se encuentre el individuo. Ahora, la psiquiatría médica, en este caso, pues los esquemas de clasificación médicos, nos vienen a sugerir que estos patrones deben de presentarse durante el último año y en adelante, ¿no? Cuando una persona tiene un comportamiento irregular, disocial, pero es un comportamiento que no se ha presentado persistente durante el último año y en adelante, pues pareciese que fuese una expresión emocional transitoria, ¿no? El asunto es, yo mato a alguien, es, digámoslo, espontáneamente, ¿no? Espontáneamente, toda vez que no lo tenía planeado y fue una conducta, sí, espontánea, circunstancial. Mm, no llevo un año matando, ¿ves? Apenas me acabé de matar, ¿no? Ahorita después del desayuno. Y ¿en qué me convierte eso? Ya soy un asesino ante la ley. Vamos ante la psiquiatría, tengo un trastorno destructivo del control de impulsos, tengo un trastorno del comportamiento que me puedan llegar a decir, tengo un trastorno antisocial. Psiquiátricamente, digamos médicamente, no tengo un trastorno destructivo. ¿Mm? Sí fallé en autorregular y en controlar el impulso a matar en ese momento. Pero como el patrón no se ha establecido, no se ha generalizado, allí la frontera entre lo médico y lo legal se disuelve con la frecuencia de la conducta. La frecuencia, no la consecuencia. Para la consecuencia, la ley señala negativamente de inmediato el comportamiento, pero la medicina todavía no habría de catalogarlo como un trastorno. ¿Mm? Psicológicamente podríamos hablar del impulso que llevó a esta persona a cometer ese delito, de la ansiedad que lo acompañó, del estado emocional en el que se encontraba, de algunas justificaciones, digo, algunas autojustificaciones conceptuales que llevan al individuo a decir por qué lo hizo, pero como fue circunstancial, puede que no tenga un patrón repetitivo, puede que no sea persistente ese comportamiento, mmm, puede que sea episodio único, ¿sí? Ahora, no existe la posibilidad de catalogar trastorno antisocial de episodio único, ¿no? La ley simplemente lo señalará, pero para la psicología tendríamos que identificar cómo ese comportamiento toca con otras aristas, no tiene otras aristas, otros vasos comunicantes a otras situaciones actitudinales, conductuales, cognitivas y con su consecuente afectación social. De ahí entonces que sea interesante el tiempo, ¿no? La ley señalará negativamente cualquier conducta que irrumpa en el escenario del orden social, pero la psicología, si bien no dejaría de juzgar es como negativamente en tanto daño de la vida, eh, ya tiene que identificar que ahí todavía se está organizando un comportamiento destructivo y tendría que ser muy hábil para pronosticar a partir de obviamente la evidencia previa en qué puede evolucionar este trastorno. Y bueno, ahí un poco nos iríamos a la estadística. Veamos entonces que hay básicamente 4 temáticas que típicamente el trastorno destructivo del control de impulsos suele incluir para que fenomenológicamente se organice este trastorno. Estas 4 temáticas entonces son agresión a personas y animales, los individuos que tienen un trastorno del comportamiento, ese trastorno del comportamiento regularmente los lleva a perder la frontera del otro, a perder esa conciencia en el relacionamiento con el otro, de forma perversa o de forma, digamos, compulsiva, ¿no? Maniática. Entonces, en la agresión a personas o animales puede que la persona no necesariamente mate, asesine, pero sí daña.
Puede ser agresión física, puede ser agresión verbal, puede ser agresión psicológica, ¿sí? Con algunos elementos emocionales en su expresión, pero es agresión. Y cuando se señala a personas y animales, el asunto es que yo daño, odio, resiento, agredo desde la misma fuente, que es la misma zona amigdalina, ¿no? Entonces, cuando yo daño a una persona, no es lo mismo que dañar a un animal si somos antropocentristas, ¿no? Si tenemos una jerarquía moral para clasificar las especies. Pero no es lo mismo en ese sentido si tenemos ese contenido. Pero va a ser lo mismo desde el punto de vista conductual toda vez que es un elemento ajeno a mí. Es decir, es un algo o un alguien que está fuera de mí. Entonces mato a un gato, mato a un bebé. Moralmente hay mayor valor sobre la vida del ser humano, pero conductualmente el impulso de matar emergió de la misma zona, salió del mismo lado. Tuvo como función ejecutiva la misma zona. Aunque el contenido sobre el cual yo expliqué el asesinato sea diferente, es decir, maté al niño por esto, al gato por esto, la ejecución atraviesa el mismo proceso, la emoción que acompaña es similar. Entonces, dañar animales o, animales o personas eh, hace que de alguna manera sea indistinto porque la finalidad es el daño y el trámite que hay en todo el proceso de agresión y ejecución es el mismo. El contenido conceptual que acompaña, repito, que justifica el por qué a uno o por qué a otro es diferente, pero el trámite que toma la ejecución es el mismo. Entonces, que dañe animales y que dañe cosas, que hombre, es que no viene matando niños hace 2 años, pero viene matando perros. Ahí hay un asunto de una conducta destructiva. Destructiva, es el mismo proceso. Hombre, es que llegó por carretera o llegó por avión. Sí, pero salió, se transportó y llegó. Es el mismo proceso. Cambia el medio, cambia los argumentos, cambian las finalidades, pero fenomenológicamente la consecuencia es la misma. Entonces hay una agresión típica a personas y animales. Un segundo elemento es que hay destrucción de la propiedad privada. Se suele quebrar las ventanas, quebrar el tejado, romper las paredes, dañar las puertas, arrancar los árboles, dañar, incinerar, destruir en general a personas o animales, ¿no? Dañarle el nido a la paloma, taparle el agujero al hormiguero, tumbarle el panal a las abejas, robarle los huevos a la gallina. Bueno, ahí estamos en otra categoría que es el robo, pero es dañar un poco la propiedad privada, esta lógica capitalista, es destruir lo que nos permite tener unas situaciones de habitabilidad, de convivencia, de socialización. Ir a rayar las paredes, ir a rayar el metro, ir a rayar el escritorio, dañar en general aquello que nos favorece unas dinámicas de socialización, nos convierte o eso se convierte en un patrón de conductas inadaptadas en lo social, no adaptación social, eh, vandálicas, legalmente hablando, de falta de autorregulación psicológicamente hablando, ¿no? La persona pudo haberlo evitado y no lo evitó. Miraremos la explicación de qué subyace a la imposibilidad de regular el comportamiento. Pero hay una conducta destructiva como consecuencia. Una tercera categoría entonces es el engaño o el robo, ¿no? Las personas con trastornos destructivos o el control de impulsos, como en el caso de la cleptomanía o de la conducta, como en el caso de las personas antisociales, mienten, embolatan, digamos que tratan de llevarse ahí la mejor parte a partir de la manipulación al otro. Vamos a ver adelante que son carentes de empatía, carentes de culpa, carentes de remordimiento las personas antisociales y por eso no tienen ningún miramiento en
en decir algo que no le conviene al otro y que es falso y que le va a poner en peligro su vida con tal de salir bien librados ellos, ¿no? Y en ese sentido, el engaño o el robo para satisfacción personal, independiente de qué pasa con el otro, es típico en esta categoría de trastornos. Y una cuarta categoría es el incumplimiento grave de las normas. Grave. Como les decía hace un momento, podemos estar legalmente solapando algunos comportamientos delictivos o que trascenderán en conductas más especializadas y legales, pero para que haya una configuración como trastorno, se necesita que el incumplimiento sea grave de las normas. El asunto aquí es que es grave de las normas sociales, pero también grave de las normas familiares, que es un microcontexto social, porque la gravedad de la norma no depende de la trascendencia del elemento regulador, es decir, si es constitucional o si es decreto o si es circular, no sé, si es ley o si es simplemente proyecto, no depende de la categoría, digamos, del documento inquisitivo, sino que depende del contexto en el cual se espera un comportamiento específico. Entonces, claro, si en el colegio se espera que tú vayas a clase y no vas a clase, porque simplemente estás haciendo otro tipo de actividades para evadir esa responsabilidad, hay un incumplimiento grave de las normas. Y es grave porque es grave dentro de ese contexto. Hombre, pero faltar a clase en esta lógica existencial, pues es que la vida trata más que eso, ¿no? Después dentro de 10 años esa escena parecerá chistosa, ¿ves? Yo falté a clase, jajaja. Ja, ja. Sí, mirándolo desde otro contexto, en otra perspectiva. Pero en el contexto escolar, faltar a clase es un inconveniente grave. En la familia, hombre, es que llegué tarde o me escapé de la casa o dormí por fuera, como veremos ahorita, de mi casa o no hice tal deber que mi familia me había propuesto, es un incumplimiento grave. Dirían ustedes, somos muy sensibles y susceptibles para señalar lo grave, porque pues yo no le veo la gravedad a que la niña diga me voy a ir a estudiar con una amiga y se va todo el fin de semana para una finca. Desde alguna perspectiva relativista y contextualista, pues no sería grave, ¿no? Moralmente puede que sea grave o no, pero como identificación de un patrón en el cual el individuo consciente que eso que está establecido como sugerencia conductual podría no ejecutarse y tomar otro camino, el pronóstico es que esa misma lógica de incumplimiento de norma familiar va a trascender a incumplimiento de norma social, civil, a incumplimiento de norma más global. Que yo mate recurrentemente una hormiga, no mato recurrentemente una hormiga, no, mato una hormiga y otras después que siguen vivas, recurrentemente mato una y otra y otra y otra y otra. Dice, ay, yo no soy asesino, yo no he matado a ninguna persona. Pero ahí hay una organización, como decíamos, es una misma lógica de daño a la vida. Bueno, cuatro categorías entonces temáticas, digamos, cuatro no dimensiones en este caso sin humanas, sino cuatro focos de actuación donde se pueden expresar, cuatro contextos donde se pueden expresar las conductas distorsionadas, deterioradas, inadaptadas, destructivas o de falta de autorregulación. Primero, agresión a las personas o los animales, destrucción de la propiedad privada, engaño o robo e incumplimiento grave de las normas. ¿Sí? Muy bien. Veamos entonces algunas otras características particulares dentro de cada dimensión. Por ejemplo, tenemos ahí la agresión a personas y animales, ¿no? Miren que lo típico que suele evidenciarse es que haya acoso, que haya sofocación, instigación, amenaza e intimidación a los otros.
el típico niño que nos muestra el cine norteamericano de robarle el almuerzo, de amenazar, de obligarlo a que le haga la tarea, pero con una conducta hostil, ¿sí? Manipuladora de base. La agresión a animales y personas también se da cuando la persona inicia peleas. Puede que constantemente no esté golpeando animales, pero sí está iniciando peleas, sí es problemático típicamente. Eh, Personas que hayan o suelan usar armas para provocar daños. Y ahí está el debate de si yo cargo un arma es porque estoy dispuesto a usarla. Y si estoy dispuesto a usarla mínimamente para defenderme, comillas, es para intimidar como consecuencia para que el otro no me haga daño. Pero es porque yo tengo una sugerencia de dañar. Y esa tendencia a aportar un arma que como consecuencia tendrá la posibilidad de usarla en un actinado, en una conducta delictiva, que se va a tipificar delictiva, pues hace que yo esté albergando alguna conducta con tendencia a la disocialidad, ¿no? a la alteración del entorno y de la relación. Ha ejercido la crueldad física contra personas. En este sentido, vemos que daño, golpe, robos, maltrato, como decíamos, de cualquier manera. Crueldad física contra animales, ha robado, enfrentándose a la víctima. Aquí hay un matiz, digamos, que también está entre la frontera de lo psicológico y lo legal, y es si yo robo 50.000 millones pero no le pegué a nadie, o si robo 100.000 pesos y saqué una navaja y amenacé. ¿Mm? Eh, la extorsión, el atraco, el robo, el dinero a mano armada. Pareciese psicológicamente que hay mayor temeridad al usar un arma o algún objeto pues amenazante y ejecutar el robo de forma directa, físicamente confrontando a la víctima. Pareciese que allí hay un nivel de alteración psicológica mayor que si se da al escondido, digamos, de forma más solapada, o ha violado sexualmente a alguien. Y allí también tipificaremos un poco el tipo de abuso, de acoso, hasta la violación como el acceso carnal violento. Desde la exposición corporal hasta el acceso carnal violento, en todo el espectro de tipo de abuso y de acoso sexual en este caso. Y, y entonces eso nos daría como factor de clasificación para mirar si las personas son agresoras a otras personas o a otros animales. En la dimensión o en el foco, en el contexto de destrucción de la propiedad privada, lo que solemos ver es que las personas han prendido fuego deliberadamente, han dañado, los pirómanos son personas antisociales que tienen trastornos destructivos, que no son capaces de autorregular su impulso, de querer prender fuego y que su conducta finalmente tiene un repertorio articulado para cumplir tales fines, ¿no? Ha destruido deliberadamente la propiedad privada, como les decíamos, como lo decía ahorita, dañar los vidrios, el tejado, las paredes, se señala allí, pero no por medio del fuego. Una cosa es el fuego y otra cosa es el daño, pero en este caso puede ser con un martillo, con un aerosol, con un carro, ¿no? Otras formas de destrucción. No es que si se da una no se da la otra, no se pueden dar igual, pero son criterios un poco más para generar más inclusión de las conductas disociales. El engaño o el robo ha invadido la casa o edificio automóvil, a menudo miente, roba, engaña, o ha robado objetos de valor no trivial sin enfrentarse a la víctima. Por ejemplo, el hurto a una tienda. El hurto a una tienda, pues mira que ya el valor no es trivial y no se enfrentó a nadie, lo hizo durante la noche, pero la consecuencia de esa conducta, de esa acción, es bastante eh, onerosa y legalmente bastante punible, ¿no? Eh, muy bien. Y el incumplimiento grave de las normas, veíamos, como les decía ahorita, en el caso de una chica que empezando antes de los 13 años
no obedece a sus padres. Javier, ¿y por qué esta edad? Porque esta edad es donde el adolescente, en esa identificación de que la moral, de que el contexto moral puede ser de alguna manera, digamos, alterado, ¿no? Como que yo puedo hacer ahí una especie de sabotaje de la moral, es bastante peligroso que cuando el adolescente empiece a identificar esto, no tenga un control de no sabotaje, interno o externo, porque, repetimos, se va a pronosticar una especialización de esa conducta. O si la persona joven, adolescente, se ha fugado de la casa, ha pasado una noche fuera de la casa sin permiso, ¿no? O falta a la escuela constantemente sin permiso. Ya hay una conducta, puede que no sea destructiva directamente, pero sí es impulsiva y sí está afectando la organización. Hay elementos interesantes para identificar en este tipo de personas y es que carecen de prosocialidad, es decir, no logran tener la conciencia de un para qué de la convivencia armónica, no logran entender las emociones de los otros. Podríamos jugar aquí un poco cuando vimos el espectro autista con la teoría de la mente. ¿eh? Aquí estas personas sí tienen teoría de la mente, si son capaces de darle un relato interno al interlocutor, al otro, si presumen y simulan empatía, identifican que el otro está sufriendo, identifican que el otro está alegre, son capaces de identificar qué desea el otro, qué necesita el otro, ¿sí? Hay teoría de la mente acá, pero no se conectan con, y cuando decimos no se conectan con es, no son capaces de asumirse en ese lugar empático, no son capaces de conmoverse de forma refleja neuronalmente, por ejemplo, con esa emocionalidad externa y en ese sentido su conducta, buena o mala, va a tener significado no porque estén pensando en el otro, sino porque piensan en ellos mismos y de ahí la perversión, ¿no? Es la gratificación individual, es la gratificación de su comportamiento solo para ellos, gratificación de ellos a través de su comportamiento egoísta, pero no hay prosocialidad, no están pensando en un desarrollo humano colectivo, si lo dijésemos de otra manera. Falta de remordimiento y de culpa, estas personas no se acuestan diciendo, hombre, qué berraquera, hoy fui muy malo. Por el contrario, hay una forma de satisfacción personal en el rompimiento de la norma y de percepción de empoderamiento, de percepción de autoeficacia, y suelen ser personas muy seguras de sí mismas y adicional muy inteligentes también, eh, pero no inteligencia social, no es una inteligencia, bueno, inteligencia social en tanto estrategia, pero no una inteligencia emocional en tanto previsión de cómo se debería hacer para vivir mejor los otros y yo, ¿no? Se carece de empatía entonces como consecuencia, por el contrario hay antipatía, sociopatía, eh, y en ese sentido pues daño a los otros. Despreocupación por el remordimiento, aunque caiga un discurso culpabilizante sobre ellos, no se sienten culpables, lo decíamos, y no se arrepienten, porque no ven, digamos, si son capaces de valorar teóricamente que lo que estaban haciendo o hicieron está mal, pero no hay un arrepentimiento de por medio y es allí donde vemos que ya la cosa es orgánica. Parece que hay una desconexión frontal-prefrontal, parece que no hay una posibilidad de evaluar un comportamiento con un contenido moral, sí teóricamente, pero no con el impacto emocional que eso podría generar en alguien con remordimiento o con culpa. Diríamos muy dinámicamente, no son neuróticos a toda luz, ¿no?
Y hay un afecto superficial. Las personas antisociales o destructoras, manipuladoras o con una conducta eh, poco empática, se pueden mostrar muy afectuosos, muy agradables, muy sugerentes, muy atractivos, eh, intelectualmente, emocionalmente, parecen incluso socialmente ser las personas que mejor se desenvuelven, porque son capaces de leer el afecto del otro, y ahí es donde está la particularidad de que ellos predicen bastante bien el sentimiento del otro. Y justamente por esa habilidad es que son capaces de dañar más allá de lo que otros podrían no dañar. Y ese afecto superficial hace que el individuo diga, te golpeo, pero es porque te amo. ¿Mm? Y se pueden mostrar como víctimas justamente para crear un ambiente de manipulación. Y el amor es completamente falso, es un amor racional para alcanzar los objetivos planeados de control y de sometimiento, de sufrimiento y de muerte. En ese sentido, pues veamos entonces ahora rápidamente los tipos de trastornos. Ustedes los van a profundizar ya en el desarrollo de los otros espacios de clase presencial, pero nombrémoslos por ahora. Tenemos un trastorno negativista desafiante. El negativista desafiante, pues este trastorno suele ser un trastorno que está presente en los niños, en adolescentes, eventualmente preadolescentes. Es escaso que trascienda al adulto mayor, porque cuando trasciende ya se ha alimentado de otra serie de conductas y de informaciones que hacen que lo que inicialmente era irritabilidad, desafío y venganza, ahora se convierta en destrucción, explosión emocional, paranoia, ira y daño. Y entonces ya tenemos en el pronóstico, en la evolución del trastorno del comportamiento, que se podría pasar de simplemente decirle al adulto, no quiero cumplir tu norma, de irritarme fácilmente y desafiar a aquel que me quiere imponer, aunque termine cediendo, pero tempranamente siempre hay una actitud de rechazo y una conducta vengativa, puede evolucionar hasta a tener un psicópata, una persona que está con esa tendencia delictiva y mortal, eh, ya como patrón general de conducta, ¿no? La particularidad aquí en el negativista desafiante entonces no solamente la actitud desafiante, sino lo vengativo. Esto vengativo hace que la persona tenga ese resentimiento constante, ¿no? Que esté pensando en cómo cobrárselas, ¿eh? Y eventualmente no pasa al acto, eventualmente sí, pero siempre es ese rencor allí, esa pica, esa espina que le queda y se las cobra. Y se las puede cobrar, ¿no? De alguna manera también dañina o destructiva, o irónica, o con alguna expresión psicológica que pueda dañar al otro. El negativista desafiante. Tendríamos también el explosivo intermitente, y el explosivo intermitente, pues las dos palabras, es una explosión emocional de rabia, de violencia, de ira, de enojo, que va y viene, va y viene, va y viene. Arrebatos recurrentes en el comportamiento que reflejan una falta de control del impulso. Personas que se arrebatan y se enojan por cualquier cosa y ante cualquier percepción de amenaza. Diríamos que hay cierta paranoia. Se me fue aquí, esta no es la imagen que quería poner era esta. Una persona que constantemente se enoja cuando no le siguen sus caprichos. Y entonces no controla el impulso, la emoción, la irritación que empieza a salir, emerge y emerge, emerge de su amígdala hasta que logra tomar el control de todas las funciones ejecutivas. Y la persona puede tener expresiones de violencia bastante especializadas, ¿no? Podría decir que un karateca con 1000 maneras de matar, y son formas especializadas, pero ya no ejecutadas desde la razón crítica,
sino desde el estímulo inconsciente, ¿no? Desde una expresión más automática, más autónoma, ¿no? Más instintiva, diríamoslo así. Entonces, en el explosivo intermitente tenemos arrebatos constantes, no recurrentes, y agresividad y desproporción verbal y física. El explosivo intermitente suele verse en el trabajo porque llega a su base, a su escritorio, y el mouse no le funciona y lo golpea, y el computador no arranca rápido y lo golpea, y entonces la silla no se le acomoda y la tira, y entonces va a la cafetería y dejaron el pocillo sucio y lo quiebra, y entonces todo para esta persona se convierte en una fuente de agresión, ¿no? En una, en una posibilidad de expresar su ira, porque parece que hay una tensión constante y esta falta de autorregulación es consecuencia justamente de no controlar los impulsos o por deficiencias eléctricas, digamos, falta de alguna conexión neurológica que favorezca la autorregulación, como veremos en función ejecutiva, o por falta de desarrollo informático, es decir, porque no tiene lo que llamamos inteligencia emocional, que es básicamente conocer las emociones y darles una expresión en el momento que sea favorable darla, no de forma impulsiva, sino autorregulada. Explosivo intermitente. Vamos a tener entonces como otra forma de no controlar los impulsos el juego patológico. En el juego patológico vamos a tener que la persona allí donde está cargada de ansiedad, y esa ansiedad la podría tramitar por otras vías de catectización, de catalización, digamos, de darle trámite a esa sensación, a ese impulso, a ese instinto, la persona es incapaz de resistirse a jugar. Lo vamos a llamar ludopatía también o juego patológico. Entonces la persona, aunque intentase no hacerlo, lo hace. Y Javier, ¿dónde está lo destructivo allí? Hombre, que puede destruir su familia, puede destruir su empresa y puede destruirse a sí mismo toda vez que al juego patológico lo acompaña el alcohol y eventualmente en algunos otros contextos la, la violencia armada, ¿no? Las extorsiones y los que hacen los préstamos para luego manipular. Y allí hay una ruina financiera y hay una ruina social. Estas personas con juego patológico son capaces de vender hasta su familia, de apostar hasta su propia pareja. Aquellos afligidos por el juego patológico constituyen de 1 al 3% de los adultos. Este trastorno afecta sobre todo a los ancianos y entendiendo entonces que hay un deterioro neuronal también con la senitud, eh, entonces van a tener el impedimento, la imposibilidad de sobreponerse a ese impulso de jugar, mucho más difícil que alguien que tenga una mayor plasticidad neuronal, pues, dada su edad. Y vamos a ver que afecta mucho más a los hombres que a las mujeres. Típicamente los trastornos del comportamiento van a afectar más a los hombres, de allí que sean más violentos los hombres. Y no es gratis, solamente si analizamos el nivel de testosterona como hormona que favorece la agresión y el impulso y la ira, ¿no? Tenemos la piromanía también como una forma maniática de la expresión de una conducta destructiva, de no poder controlar la ansiedad de quemar, de destruir, y hay una satisfacción, no en el fuego mismo, que sí, sino también en todo el caos que se genera alrededor de esa conducta. Es una manera deliberada entonces de dañar a alguien, y esta persona disfruta viendo el caos que se genera alrededor del incendio provocado. Y esto puede ser claramente por una venganza o por un primer paso para dañar al otro sin motivo alguno, o porque hay una descarga de ansiedad muy grande a través de estar quemando. De allí que, como les decía desde el inicio, los trastornos de ansiedad o las fuentes ansiolíticas o la ansiedad en sí misma, digamos, alimenta un poco la conducta destructiva o irregular. La cleptomanía, ven que tenemos manías, ludopatía, tenemos piromanía, cleptomanía, todas las formas donde el individuo
podría autorregularse, podría expresar, tomar el control de sus impulsos desde una lógica de activación de su función ejecutiva, pero no es capaz de hacerlo. Entonces la cleptomanía ya todo lo conocemos, el individuo no es capaz de resistirse a la tensión de robar, ¿no? Y lo puede hacer en algún grado de conciencia, muy consciente o con cierta inconsciencia, pero, pero no es capaz de dejar de hacerlo, ¿no? Y vamos a ver aquí, ya finalizando, que la estructura o el tipo de trastorno más común es el trastorno destructivo antisocial, en este caso el trastorno de personalidad antisocial, donde se compilan todos los señalamientos que hemos venido haciendo ya en una estructura de personalidad. Entonces tenemos incumplimiento grave de las normas, engaño, impulsividad, irritabilidad, desatención por la seguridad de los demás, irresponsabilidad constante en los diferentes contextos donde se desenvuelve y ausencia de remordimiento. Esta pérdida de remordimiento, de culpa, carencia de empatía, de prosocialidad es típico en estas personas más disociales y que se configurarán como antisociales después de la mayoría de edad. Muy bien, estas ideas quería compartirles el día de hoy. Les voy a dejar algunos recursos allí, como un enlace a la Universidad Miguel Hernández, que habla sobre el control de impulsos, otro documental sobre el control de impulsos, igualmente en YouTube, algunos casos de personas antisociales y un enlace que nos habla sobre el NEPSI. El NEPSI es un instrumento de evaluación neuropsicológica que se desarrolló aquí en Colombia y que compila muchos instrumentos y baterías de evaluación de las funciones ejecutivas, porque ya sabemos neurológicamente, o por lo menos hasta ahora vamos en esa reflexión, que la persona que tiene incapacidad de regular sus impulsos, de un comportamiento bastante antisocial, agresivo y destructivo, falla en esos asuntos prefrontales, en esos asuntos frontales de planeación, análisis, ejecución, memoria de trabajo. Entonces, deterioro en la función ejecutiva, como funciones cognitivas y neurocognitivas, dan como consecuencia conductas inadaptadas o antisociales. Y este enlace del NEPSI es un artículo bastante interesante que nos muestra una posible causa de este trastorno y potencialmente ya para fines psicoeducativos, cómo una persona que carece de norma podría tener cierta lógica, digamos, de rehabilitación, por así decirlo. Acompañando esto les voy a dejar otro video externo que se llama El hombre de hielo, para que miremos un ejemplo de una conducta psicopática, que es un trastorno destructivo, que es un trastorno del control de impulsos, que es un trastorno antisocial. Tomemos entonces esta información y nos vemos en clase para compartir dudas, ampliaciones, discrepancias y algunas correcciones y análisis de esta misma temática. Muchas gracias y éxitos.